Gracias, profesor. Listo, el tema de hoy lo traemos a propósito de un caso que tuvimos hace poquito en el hospital pues del departamento donde nosotros rotamos. El tema pues que les traigo hoy es malformaciones vasculares espinales. A propósito pues del caso clínico, cortamente fue una paciente de 27 años con un cuadro de 2 semanas de evolución que empezó con un dolor lumbar súbito, que empezó de alta intensidad, asociado a unas parestesias y a una debilidad progresiva de los miembros inferiores y no reportaba alteración de esfínteres. Ella consultó primero a otra institución donde realizan una resonancia, donde, regálenme un segundito acá, donde podemos evidenciar acá una resonancia de columna lumbar, un corte T2 sagital y unos axiales, donde se pueden evidenciar acá unas imágenes por ausencia de señal por flujo, lo que nos quiere decir que posiblemente sean estructuras vasculares con flujo, con alto flujo. Vemos acá entonces una lesión a nivel de la unión toracolumbar, y en los axiales vemos cómo es una lesión intraaxial que compromete el cordón, y vemos una lesión hiperintensa en la mitad del cordón espinal que puede ser caracterizado ya sea como una isquemia aguda, como una necrosis o inclusivamente como una mielopatía crónica. Cuando llegó al hospital de nosotros, entonces se le ordenó inmediatamente una arteriografía por la sospecha diagnóstica inicial, que reportó un nido malformativo a nivel de T10-T11 con una arteria aferente que nutría a nivel de L2, la radicular de L2. Listo. Ahorita vamos a ver el desarrollo del caso y la resolución. Ahora vamos a hacer entonces la introducción a lo que son las malformaciones vasculares espinales. Tenemos entonces que es una patología rara, pero es muy importante, dado que puede ocasionar un evento catastrófico en el paciente y dejar daños funcionales importantes a futuro. Puede ser una enfermedad congénita o adquirida. Incluye más que todo lo que son las fístulas arteriovenosas y las malformaciones arteriovenosas, que es lo que más le dio la clasificación actual. Puede ser agudamente catastrófica, como lo dije, con una isquemia aguda. Puede ser una presentación heterogénea desde un dolor lumbar insidioso hasta una paraplegia e incluso la muerte. La evolución diagnóstica nos ha hecho más complejo el enfoque de estos pacientes, dado que hay mucho desarrollo tecnológico, pero es importante entonces definir qué tipo de malformación nos estamos enfrentando, qué curso clínico tiene, para saber si yo necesito realizar una intervención emergente o no, realizar la panangiografía espinal para caracterizar bien la anatomía vascular y sopesar bien ese riesgo-beneficio del manejo, ya sea conservador, ya sea quirúrgico, ya sea endovascular o por radiocirugía, que es de lo nuevo que están hablando. Entonces, el avance en las imágenes diagnósticas cambia el enfoque diagnóstico. Tenemos el gold estándar, que sigue siendo la arteriografía por sustracción digital. Tenemos otras ayudas que han evolucionado en las últimas décadas, que es la angiotomografía y la angioresonancia, que son imágenes muy importantes, pero, como les digo, el gold estándar sigue siendo la arteriografía, que nos da un detalle más anatómico de la lesión que estamos estudiando. Entonces, como hay tantas ayudas diagnósticas, se han hecho muchos intentos de clasificaciones, dependiendo de la etiología, de la localización, del cuadro clínico. Epidemiológicamente es más común la fístula arteriovenosa intraocular dorsal, hasta en el 80% de los casos. Es más común en hombres estas malformaciones espinales hacia la cuarta y quinta década de la vida. Entonces, para empezar a estudiar bien lo que son las malformaciones vasculares, yo tengo que conocer bien la anatomía. La irrigación medular está, pues como sabemos desde siempre, por una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. La anterior, que se encarga de los 2 tercios anteriores de la médula, y las posteriores, que se encargan del tercio posterior, y se asomos a nivel del cono. A nivel torácico y lumbar, me ayudan unos segmentos de la aorta y la ilíaca, a nivel ya lumbar. La aorta da unas intercostales, que da una rama espinal que entra por el foramen y se divide en las 2 ramas, en las 2 arterias radiculares.
la que conocemos también, muy conocida, que es la arteria de Adamkiewicz, que es la arteria radicular magna, que me ayuda a fortalecer esa irrigación más que todo hacia la unión toracolumbar. Comúnmente se puede originar desde T8 hasta L2. Y la anatomía venosa, tenemos un drenaje venoso por unas venas intradurales y extradurales. Las intradurales son intramedulares y las venas piales, que son las que van a estar muy un poco con la fisiopatología. Tenemos las extradurales que incluyen las venas de la columna y el plexo de Watson, y las venas espinales anterior y posterior, que terminan teniendo un circuito muy parecido a las arterias espinales anterior y posterior respectivamente, y van a drenar a la ácigos hasta llegar luego a la vena cava inferior. Entonces acá tenemos esquemáticamente cómo tenemos una arteria espinal anterior, vemos la arteria medular que va por todo el saco, la arteria medular, estas acá como tienen un cambio de flujo abrupto de presiones, están muy relacionados con la fisiopatología de las fístulas durales espinales, como vamos a ver ahorita. Tenemos acá entonces las dos posteriores, las dos arterias espinales posteriores, la espinal anterior, tenemos entonces acá la aorta, que me da la intercostal, con una rama espinal que me origina la radicular anterior y la radicular posterior. En el drenaje venoso tenemos entonces un plexo epidural que va a estar muy en relación con estas venas acá durales, en relación, entonces, como les dije ahorita, con las arterias de la misma localización, que está muy en relación con la fisiopatología de las fístulas en ese nivel. Tenemos el plexo coronal, que también va a estar muy relacionado con las fístulas dorsales a este nivel. Y como les dije ahorita, las venas espinales tienen un recorrido muy parecido a lo que son las arterias espinales respectivas. Entonces, cuando yo me enfoco y cuando me enfrento a estos pacientes que me van a llegar con una clínica muy heterogénea, entonces yo necesito saber la fisiopatología de la clínica, qué me está ocasionando los síntomas de esos pacientes. Entonces, todas esas malformaciones van a tener algo en común, y es una hipertensión venosa, que sea con una dilatación vascular y con una compresión de las estructuras adyacentes. Dada esa hipertensión venosa y esa dilatación vascular, se da también un fenómeno de robo y también condiciona un evento isquémico. Los pacientes también pueden debutar, y muchos debutan con una hemorragia aguda. Entonces la clínica va a tener un dolor de presentación súbita, que es la característica principal de estos pacientes. Puedo tener un síndrome mielopático o un síndrome radiculopático, dependiendo de lo que se me esté comprimiendo por estas lesiones. Por ejemplo, tenemos compresión del cordón espinal, tenemos la congestión venosa, que me va a dar ese robo vascular, la hemorragia, que me da un evento más agudo, y la mielopatía pues secundaria a todos estos eventos. Tenemos entonces manifestaciones como hipo, hiperreflexia, dependiendo si yo tengo afectada la médula o las raíces, hipotrofias o atrofias, pie caído en una radiculopatía, alteración de esfínteres en la mielopatía, Babinski en la mielopatía crónica también, y parecias. Listo. Hay un síndrome clásico, que es el síndrome de Foix-Alachuanin, que es una mielopatía necrótica aguda subaguda. Es una mielopatía rápidamente progresiva, son unos síntomas que se instauran súbitamente. Son pacientes con fístulas arteriovenosas durales tipo 1, ahorita vamos a ver a qué corresponden, y la fisiopatología de este síndrome se da básicamente por una hipertensión venosa con una trombosis venosa importante, que incluso me puede dejar al paciente parapléjico, incluso hasta la muerte, y es una emergencia neuroquirúrgica. Cuando yo ya me enfoco en la clínica y en las características de estos pacientes, yo voy a hacer un enfoque diagnóstico, y el enfoque diagnóstico está basado, como lo vimos en la clínica, descartando si es un síndrome mielopático, radiculopático o un simple dolor lumbar agudo, y yo me voy a ayudar después de las imágenes, ¿cierto? Entonces el gol estándar, como dijimos al principio, la arteriografía por sustracción digital, que es la que más me da detalle anatómico de los vasos. Capaz de la resonancia y la angioresonancia me ayudan a demostrar dónde está el nido, me ayudan a demostrar si es una lesión intraxial o extraxial, y con algunas técnicas es capaz hasta de demostrar la localización del vaso aferente. La angiotomografía
ha venido muy en desarrollo en los últimos años y me ayuda incluso a visualizar las arterias, las venas, incluso el nido malformativo. La resonancia magnética se posiciona como un buen método diagnóstico porque es no invasivo, no utiliza radiación ionizante, me ayuda a ver el edema del cordón, los vasos dilatados, como les dije, para ver si la lesión es intraxial o extraxial, evaluar unas lesiones asociadas como la atrofia del cordón, hematomelia, la trombosis, las cavitaciones. Son más sensibles las lesiones de alto flujo, porque acuérdense que entonces en esta secuencia de T2, por ejemplo, entre más flujo haya, más ausencia de señal va a haber, entonces va a ser más sensible y va a aparecer más en la resonancia de estas lesiones. La desventaja que tiene la resonancia es que la localización de los vasos anómalos en la mayoría de los casos no se relaciona con el nivel de la fístula, por eso es necesaria la arteriografía para entonces yo definir cuál es el vaso aferente o incluso si tiene vasos multipediculados. La angiotomografía, la ventaja es que yo tengo una imagen en poco tiempo, con las imágenes de reconstrucción 3D puedo llegar a tener una buena resolución espacial y es capaz de mostrarme las arterias aferentes y las fístulas, pero sin embargo se queda corto en comparación con la arteriografía. La arteriografía, entonces, como lo dije, el gol estándar, confirma el diagnóstico, determina la mejor modalidad de tratamiento, porque me dice entonces si la lesión, si tiene un nido malformativo laxo, si es denso, si es compacto, perdón. Entonces me ayuda a definir mucho si el paciente o se va para cirugía, un manejo microquirúrgico, o para manejo endovascular, que me muestra mucho la angioarquitectura, y la reconstrucción 3D me ayuda mucho también a planear la cirugía. Entonces, después de que me llega el paciente con la clínica, yo lo enfoco con las imágenes, entonces yo ya tengo que clasificar esa lesión para luego tomar una conducta. Esa es la clasificación vieja que se utilizaba más o menos a principios del siglo pasado. Muchos términos, era muy enredada, no nos ayudaba a tomar decisiones. Entonces, por allá a mitad del siglo pasado, tomaron esta clasificación, que era la clasificación clásica que duró todo ese siglo. Entonces, la tipo 1, que eran las fístulas durales, esto era extradural, o sea, eran unas lesiones epidurales que podían ser aún 1A, que era una sola arteria aferente, o 1B, dos o más arterias aferentes. Ya luego pasábamos a las lesiones intradurales, que entonces me definía que era un glomus espinal o lo que actualmente se conoce como una verdadera malformación, que era una malformación intramedular con un nido malformativo. La tipo 3, que era una mapa espinal juvenil, que ahora es lo que se conoce como, ahorita lo vamos a ver, como una malformación extradural e intradural, que invade todas las estructuras adyacentes, el cuerpo, los elementos posteriores, incluso tejidos blandos lejos de la lesión. Por eso están asociados muchas escoliosis. La tipo 4, que es un intradural perimedular, o sea, es intradural pero es extraxial, y los misceláneos como los cavernomas, los hemangiomas, entre otros, listo. Las más comunes, las fístulas arteriovenosas durales, o sea, las extraaxiales, hasta un 80%. Y luego tenemos un 15% de las verdaderas malformaciones, que es el nido malformativo intraaxial, que son las MAP intramedulares. En el 2002, entonces, Spetzler dijo, no, venga, organicemos mejor esto, vamos a caracterizar mejor esto y a hacer universalizar la clasificación. Entonces la organizó mejor, entonces dijo que había unas lesiones neoplásicas vasculares, como los hemangioblastomas y los cavernomas, los aneurimas espinales, y luego agrupó acá las malformaciones vasculares espinales en sí. Fue hasta en 2006 que mejoró esa clasificación y ya nos deja con la que estamos en este momento, que es con la que mejor nos ayudamos a tomar decisiones. Entonces, tenemos malformaciones vasculares espinales tipo fístulas arteriovenosas extradurales, tenemos fístulas arteriovenosas intradurales, que pueden ser dorsales o ventrales, luego tenemos las que van intradurales, pero ya, por ejemplo, esta que es la malformación arteriovenosa extradural intradural, que era anteriormente que se conocía la juvenil. Tenemos una malformación arteriovenosa intramedular, o sea, una lesión intraaxial, y tenemos malformaciones arteriovenosas del cono medular. Esta clasificación es más sencilla y es la que más nos ayuda a tomar decisiones en la actualidad.
Entonces, las fístulas arteriovenosas extradurales, entonces tenemos que es una fístula epidural en la nomenclatura vieja. Hay una comunicación anormal entre una arteria extradural con una vena del plexo venoso epidural, como lo vimos ahorita en la anatomía. Hay engrosamiento del sistema venoso, como vimos en la fisiopatología, con un efecto de masa, y la hipertensión venosa respectiva con el robo vascular, lo que me da los síntomas mielopáticos. Y estas fístulas arteriovenosas extradurales tienen una predilección toracolumbar. Entonces acá lo vemos, por ejemplo, a nivel cervical, cómo esta arteria vertebral me da una rama colateral que se va a anastomosar y hacer un shunt con estas venas de esa parte de acá epidural. Entonces miren que es una lesión epidural, extraxial, que me va a comprimir esas estructuras nerviosas de este lado. Entonces acá vemos en una imagen de arteriografía cómo el catéter selectivo pinta la arteria, nos dibuja el sitio de la fístula y acá vemos cómo se ve intraoperatoriamente. Luego tenemos las fístulas arteriovenosas intradurales, vamos a hablar de las dorsales, que está compuesta más que todo una arteria radicular que se comunica con el plexo venoso del cordón espinal del saco dural que vimos ahorita. Inherentemente siempre hay obstrucción del flujo, entonces siempre va a haber hipertensión venosa y siempre va a cantar con mielopatía y tiene una predilección toracolumbar. Entonces la dorsal, vemos acá como están las dos arterias espinales posteriores y hay una fístula con las venas acá del saco dural. Acá vemos otro esquema, acá vemos los elementos posteriores, entonces esta sería la parte dorsal de la médula, con su lesión de la fístula de la fístula dorsal, ¿listo? Y miren que es intradural, ¿listo? La primera era una lesión extradural y ya estamos en la intradural dorsal, ¿listo? Acá vemos, por ejemplo, una imagen de resonancia magnética donde tenemos una lesión extraaxial, pero intradural. Vemos cómo hay cambios ya en el cordón. Miren que hay un completo desplazamiento del cordón medular con hiperintensidades que pueden ser por mielopatía o por necrosis. Acá vemos la imagen pues, de la malformación con su componente compresivo y el gol estándar pues, que fue la arteriografía. Luego pasamos a las ventrales, que las ventrales entonces están localizadas en el espacio subaracnoideo. Es una fístula entre la arteria espinal anterior y la red venosa dilatada, que de todo ese plexo pial coronal. Hay una subclasificación que también me ayuda a tomar decisiones en estas fístulas ventrales. ¿Por qué subclasifican estas fístulas? Es porque en el enfoque diagnóstico, en el enfoque terapéutico, perdón, es muy fácil que en cualquier modalidad se lesione la arteria espinal anterior, como lo vamos a ver ahorita. Entonces la subclasifican como para que el neurocirujano que va a afrontar estas lesiones tenga en cuenta esta arteria espinal anterior porque su lesión ocasiona pues un déficit muy grave en el paciente. Entonces lo subclasifican como tipo A, que es una fístula pequeña y de una sola arteria. Una tipo B, que es una arteria más grande que la espinal anterior, entonces se puede confundir muy fácil. Son lesiones intermedias y son de alto flujo. Y la tipo C, que son lesiones gigantes, que ya son multipediculadas con varias aferencias y tienen unos canales venosos muy dilatados masivamente. Entonces, son las que más compresión ocasionan, ¿listo? Y son lesiones de alto flujo, por ende, la robo vascular y la isquemia, como lo vimos, por ejemplo, en esta parte acá de la médula, una lesión grande, multipediculada, con una compresión importante del cordón y ya con cambios de necrosis aguda. Esa era la ventral. Acá tenemos otra esquemática, acá tenemos los elementos posteriores y acá tenemos la fístula con la arteria espinal anterior y un vaso más dilatado, listo, por la hipertensión venosa que hay en esta parte. Otra imagen esquemática, en esta parte acá ventral vemos la fístula que se comunica con la arteria espinal anterior y vemos cómo se comporta acá en la imagen de resonancia magnética ocupando gran parte del canal medular. Acá vemos la imagen intraoperatoria
Acá vemos la arteria, la arteria espinal, vemos las venas de toda esa parte epidural, de toda la parte pial, perdón, dilatadas y con el trayecto fistuloso. Luego tenemos las arteriovenosas extraorales intradurales, las que anteriormente se conocían como las juveniles. Entonces corresponden a la MAP juvenil o metamérica anterior en la nomenclatura vieja, involucran hueso, músculo, piel, entonces tiene muchos estigmas cutáneos, el canal espinal, el cordón medular, hasta las raíces nerviosas, y tiene una predilección cérvico-torácica. Entonces miren que es un nido malformativo muy importante, muy invasivo. Miren, el cuerpo vertebral lo invade, todas las estructuras adyacentes, las estructuras de los elementos posteriores, incluso los músculos paravertebrales. Entonces son lesiones muy invasivas. Acá vemos, por ejemplo, en esta arteriografía, una lesión grande, invasiva, que capta mucho ese medio de contraste, y vemos en las imágenes de resonancia cómo afecta los cuerpos vertebrales, incluso con extensión en todo el canal medular, incluso en los elementos posteriores y los músculos paraespinales. Otra imagen esquemática de cómo puede llegar incluso hasta esos músculos y ser muy invasivo. Tenemos entonces acá una imagen contrastada, vemos cómo en toda esa parte paraespinal es muy invasivo, incluso en todo el eje. Luego pasamos a las malformaciones arteriovenosas intramedulares. La MAP intramedular entonces puede ser un análogo a las MAP intracraneales, están localizadas en el parénquima del cordón espinal, puede ser una o varias arterias aferentes, y se clasifican en compactas o difusas dependiendo de la conformación del nido, si es muy laxo o si está bien compacto. Listo. Entonces vemos acá una lesión intraaxial con la arteria pues aferente. Vemos acá cómo ya en esta lesión intraaxial acá ya hay varias arterias aferentes, lo que eso me condiciona una dificultad en el proceso terapéutico. En las imágenes de resonancia magnética vemos entonces en realidad una lesión intraaxial con un componente compresivo, y en la imagen de angiografía yo puedo ver el nido malformativo y puedo ver entonces clasificarlo pues como laxo o como difuso o como compacto. Otra imagen de resonancia magnética, acá vemos como la lesión intraaxial tiene un componente compresivo tan importante y de mielopatía, que incluso me puede dar cambios isquémicos agudos. Y acá la imagen intraoperatoria de una MAP intramedular y la imagen postoperatoria de control en el mismo intraoperatorio. Bueno, y luego pasamos a las malformaciones arteriovenosas del cono, que las malformaciones arteriovenosas del cono, aunque son intramedulares, tienen una categoría aparte. Son múltiples arterias aferentes en algunas ocasiones de la espinal anterior y de las posteriores. Tiene algunos cortocircuitos directos y grandes venas dilatadas, lo que me ocasiona pues la hipertensión venosa, la isquemia y el efecto de masa. Puede entonces, como está a nivel del cono medular, debutar ya sea con signos de motoneurona superior e inferior o con síntomas heterogéneos dependiendo pues del nivel de la lesión y de la característica compresiva. Vemos entonces como acá a nivel del cordón, ya cuando empiezan a salir todas las raíces de la cauda, vemos esta lesión intraaxial con varias arterias aferentes. Vemos acá en la imagen de angiografía el nido malformativo a nivel del cono medular, y vemos acá en la imagen intraoperatoria cómo se comportan esas lesiones, que son lesiones como más heterogéneas, como con más vasos, con múltiples aferencias. Vemos otra lesión esquemática acá, es una lesión intramedular a todo nivel del cono, ya cuando están saliendo todas las raíces de la cauda. Entonces, para simplificar esto, nos proponen este algoritmo diagnóstico. Entonces, si yo en la arteriografía veo un nido malformativo, entonces si la respuesta es sí, de entrada yo digo pues que es una malformación arteriovenosa, y la clasifico como una malformación arteriovenosa del cono, como una MAP extraocular intradural o como una MAP intradural, que puede tener un nido difuso o un nido compacto.
y esto me va a definir el manejo. Si yo no tengo un nido malformativo, entonces yo estoy hablando más bien de una fístula, la localizo anatómicamente, ya sea intradural o extradural. Si es extradural, acuérdense que es en el 80% de los casos, y si es intradural, entonces yo tengo dos opciones. Si es de la arteria radicular, que es en la mayoría de los casos, o si tengo un vaso pues, de la arteria espinal anterior y me condicione una fístula intradural ventral, que como vemos ahorita se clasifican tipo A, tipo B y tipo C, y ahorita vamos a ver cómo se hace el manejo dependiendo de esta subclasificación. Entonces, ya la clasificamos, vamos a hacer el manejo. Entonces, como a grandes rasgos, la fístula arteriovenosa extradural, muchas de estas lesiones salen por embolización endovascular. Incluso la embolización puede ser curativa, incluso en muchas partes ya es terapia de primera línea. La resección quirúrgica en estas fístulas extradurales se reserva para las fístulas persistentes y cuando el paciente se presenta con una compresión de las estructuras nerviosas que yo deba llevar a una cirugía emergente de descompresión. O sea, las intradurales dorsales se puede tratar con cirugía abierta o endovascular, depende más de la anatomía que yo vea en la angiografía y la localización. Uno identifica la vena engrosada y de las técnicas pues, que describen es disecarla del saco dural, coagular con bipolar y cortar. Solamente allí se confirma con verde de indocianina o con una angiografía de control. Y acá tiene cabida pues también la angiotomografía, que la angiotomografía toma mucha fuerza en las imágenes de control postoperatorio. Acá vemos entonces cómo tenemos acá una lesión fistulosa, la arteria aferente, y vemos cómo después de cateterizarlo, inyectar el material de embolización, vemos cómo se corta ya ese proceso fistuloso y ya mejora entonces lo que es la hipertensión venosa, mejora el fenómeno de robo con esos pacientes. En las fístulas intradurales ventrales se prefiere la resección quirúrgica por lo que les decía ahorita. Sobre el manejo endovascular, porque por manejo endovascular a veces es muy difícil caracterizar bien esa arteria espinal anterior y hay riesgo de embolizarla y riesgo de dejar al paciente con un déficit grave. Básicamente tenemos entonces lo que les decía ahorita, el tipo A, tipo B y tipo C. Los tipo A y los tipo B van a manejo quirúrgico, a manejo microquirúrgico, pueden requerir un abordaje anterior o anterolateral. Las tipo C, que son esas lesiones multipediculares más grandes, más agresivas, a veces se benefician de una embolización vascular por la complejidad de la arquitectura o se le puede ofrecer al paciente un manejo multimodal con una embolización previa a la cirugía. Entonces vemos acá la arteria espinal anterior, vemos la lesión fistulosa que a veces se hace muy difícil caracterizar bien esa arteria espinal anterior, por lo que recomiendan más la cirugía. Acá vemos la técnica quirúrgica de identificar la vena y coagularla. La MAP extradural e intradural, acordémonos entonces que es esa lesión grande, esa lesión invasora. Los objetivos de la cirugía en este momento va a ser remover el efecto de masa y paliar los síntomas de robo vascular e hipertensión venosa. Al ser una lesión tan agresiva, en la mayoría de los casos no se logra una resección o un control adecuado de la enfermedad. Entonces yo debo individualizar al paciente, darle ese manejo multimodal, llevarlo a microcirugía, a manejo endovascular, incluso apoyo por otras especialidades, dado que puede tener compromiso de otras estructuras como retroperitoneo y todos esos músculos de allí de esa parte. Y la radiocirugía la pongo interrogada porque poco se ha estudiado en esta parte. De las malformaciones extradurales y intradurales se ha estudiado más en la parte de las MAP intramedulares. Entonces, en la MAP intramedular, la primera opción siempre va a ser la resección quirúrgica, porque yo debo quitar ese efecto de masa y garantizarle pues al paciente el mejor resultado funcional. La vía endovascular es una terapia coadyuvante en algunos casos, más que todo en lesiones multipediculadas complejas que se benefician de una embolización prequirúrgica. Y tenemos el abordaje posterior, pues, se benefician pues, de un abordaje posterior lateral. Con verde de indocianina yo puedo ayudar a delinear esa anatomía quirúrgica y conformar la obliteración después de la resección
Y algunas MAP intramedulares se benefician de radiocirugía, como vamos a ver ahorita con unas pequeñas palabras de radiocirugía. Lo importante es el control del efecto de masa. Entonces vemos acá una importante lesión intramedular, un nido malformativo grande. Vemos la imagen postoperatoria, acá la lesión resecada. Las lesiones del cono medular, entonces se recomienda combinar el manejo microquirúrgico y endovascular. Una de las estrategias más útiles es detener ese shunt arteriovenoso. Pasa lo mismo que con las MAP ventrales, con las fístulas ventrales, perdón, es crucial preservar esa arteria espinal anterior, por eso a veces en estas lesiones del cono se prefiere la cirugía en un abordaje posterior, ¿listo? Entonces, todo ese resumen que les hice del manejo, les traigo un poquito de la revisión de la literatura, de la evidencia. Tenemos este metaanálisis que revisó hasta 33 estudios después de depurarlos, vio una serie de casos de los riesgos de sangrado, pero lo importante es que había 14 estudios de pacientes que iban a manejo quirúrgico, 16 que iban a manejo endovascular y 2 que iban a radioterapia. Entonces, lo que me dijo ese estudio es que esto es no les había dicho, esto es en las MAP tipo 2, o sea, en los glomus, las malformaciones arteriovenosas intramedulares, ¿listo? Las intraxiales. Entonces, en esas malformaciones intramedulares, yo tengo una tasa de obliteración completa hasta el 78% cuando lo llevo a cirugía, versus un 33% si yo lo llevo a embolización. Entonces, por esto que estos glomos o que estas malformaciones intramedulares se benefician más de cirugía por el control a largo plazo que tengo de la enfermedad. Hicieron un seguimiento a largo plazo, vieron que en realidad pues no había una diferencia significativa entre ambos. Lo importante es que los pacientes que iban a cirugía no empeoraban su funcionalidad con respecto a los pacientes que se llevaban a embolización, pero esto sí muy importante, y es que las tasas de recanalización o las tasas de recidiva de la malformación eran mucho menores en los pacientes que eran llevados a cirugía. Para las lesiones tipo fístula, como las tipo 4, que son las piales, pues como vimos ahorita, la subclasificación A, B y C, vieron hasta 28 estudios y sacaron estas conclusiones. De todos los casos, estos pacientes eran llevados a microcirugía, y esta otra tabla de los pacientes que eran llevados a endovascular, que vieron que los pacientes que eran llevados a cirugía, de todos los casos, un 68% mejoraban. Los que eran llevados a terapia endovascular, un 75% mostraba mejoría después del manejo. Entonces acá toma un poquito de ventaja la embolización endovascular. Y pasó lo mismo con los score motores, un 68% mejoraban los pacientes que iban llevados a cirugía y un 82% de los pacientes que iban a ser llevados a manejo endovascular. Y por eso las fístulas se prefiere mucho también el manejo endovascular por los desenlaces funcionales. Las tipo 3, que son esas lesiones extraorales intradurales, las grandes, las invasivas, la espinal juvenil. Entonces, ¿qué vimos acá? Que los pacientes eran llevados a cirugía o a embolización. Vimos que los pacientes que eran llevados a cirugía mostraron una tasa de obliteración un poco mayor que los pacientes que eran llevados a embolización, pero las tasas de desenlaces neurológicos o las tasas de mejoría neurológica fueron muy similares. Es por eso que a estos pacientes se les termina ofreciendo un manejo multimodal, dado que se benefician de ello por la complejidad de estas lesiones. Esta tablita me resume también mucho de la evidencia. Las fístulas durales, las pacientes que son llevados a cirugía, hasta un 98% mejora en comparación con un 46% de los que van a manejo endovascular, y los glomus, pues, las lesiones arteriovenosas intramedulares, hasta un 78% de tasa de obliteración completa versus un 33% con manejo endovascular. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Porque si uno se pone a ver,
la cirugía siempre me va a ofrecer una mejor tasa de obliteración en comparación con el manejo endovascular. Sin embargo, como vimos en estudios anteriores, en las fístulas durales, el manejo endovascular me ofrece una muy buena tasa de obliteración y con buenos desenlaces y con iguales tasas de recurrencia pues, de la enfermedad. De la radiocirugía tenemos que decir entonces que es una opción alterna en pacientes que tienen alto riesgo de morbimortalidad quirúrgica. Mucho tiempo se creyó que entonces que irradiar la médula, que hay mucho riesgo de mielopatía por radiación, pero los pocos estudios que hay dicen que es rara si se utiliza una dosis de 13 Gray en una sola dosis o de 20 Gray en 3 dosis. Entonces, las MAP con nido compacto son las candidatas a radiocirugía, entonces es por eso que se me hace importante yo clasificarla como un nido difuso o como un nido compacto. Tenemos entonces que las malformaciones 1 y 4, que son las fístulas, son lesiones perimedulares y se benefician de microcirugía o embolización. Acá no cabe que vayan a radiocirugía, porque como vimos, las que van para radiocirugía son los tipo 2, los glomus o las malformaciones verdaderas, intramedulares, que hasta un 20-30% son candidatas a microcirugía. En estos pacientes se hizo un seguimiento hasta 39 meses, con una obliteración completa en el 19% de los casos. No fue tan significativo, pero lo más importante es que todos estos pacientes mostraron una disminución significativa del tamaño de la lesión y que incluso mucho tiempo después seguían disminuyendo el riesgo de sangrado y, como lo vimos en la diapositiva anterior, tampoco riesgo de mielopatía. Y los estudios entonces definen que es una estrategia segura y eficaz para las MAP intramedulares. Acá vemos entonces un pequeño algoritmo que nos proponen, si yo tengo una malformación arteriovenosa del cordón, que sea tipo 2, o sea, que sea una malformación intramedular, que sea compacta y que el nido mida menos de 3 centímetros, se benefician de radiocirugía. En algunas partes, 13 Gray en dosis única o 20 Gray en 2 o 3 sesiones. Si yo tengo otra lesión, no se benefician de radiocirugía. La resolución del caso de nuestro hospital, entonces la paciente se clasificó como una lesión, como una malformación arteriovenosa del cono medular, se llevó a resección a manejo quirúrgico con una técnica que fue identificar la vena radicular aferente, se clipó esa arteria, es una de las técnicas que se han descrito, y al clipar esa arteria se utilizaron 2 clips, acá se pueden ver, en la angiografía de control se mostró un residuo solamente del 10%, la paciente quedó sin déficit nuevo, y en este momento está en rehabilitación, está pendiente la cita de control. Pues conclusiones, lo vamos a llevar a casa. Las malformaciones vasculares espinales es una patología heterogénea, potencialmente catastrófica. Es importante definir la anatomía de cada paciente, por eso la arteriografía continúa siendo el gol estándar diagnóstico. Caracterizar las mielopatías rápidamente progresiva para definir si necesito llevar al paciente a una cirugía de descompresión emergente. El gol estándar, la arteriografía. La clasificación y el manejo en función de la localización y la complejidad de la lesión para ver entonces qué le ofrezco al paciente, si manejo microquirúrgico, embolización o radiocirugía. Las fístulas arteriovenosas extradurales, entonces la mayoría se benefician de manejo endovascular. Las fístulas arteriovenosas intradurales dorsales, individualizo al paciente, pero en la mayoría les va muy bien con el manejo endovascular. Las fístulas arteriovenosas intradurales ventrales, quirúrgico, por el riesgo de lesión de embolización de la arteria espinal anterior. Las malformaciones extradurales intradurales, en la mayoría se prefiere el manejo quirúrgico, pero acuérdense que yo le puedo ofrecer al paciente un manejo multimodal para ayudar a controlar todas esas aferencias multipediculadas y todos esos vasos heterogéneos que tengo allí. Las MAP intramedulares se les ofrece cirugía. Las malformaciones del cono medular, se prefiere el manejo quirúrgico o bimodal, dependiendo de la citoarquitectura de la lesión, y la radiocirugía, ya saben, en nidos compactos que midan menos de 3 centímetros en pacientes con una alta morbimortalidad operatoria. Muchas gracias, eso es lo que les tenía para hoy. Muchas gracias, Cristian. Muy buena la charla.
como siempre, pues algunos comentarios. Me alegra mucho que Jorge esté aquí para que nos ayude con este tema tan difícil, Jorge Pungarín. Lo primero que quiero decir es que el solo diagnóstico es difícil porque a mí me parece que la interpretación de una arteriografía espinal no es sencillo. Yo quiero comentar el último caso que tuvimos. Era una fístula dural, una fístula dural lumbar, una paciente que consultó por mucho dolor, llamaba la atención el dolor tan intenso que presentaba la paciente. Se le diagnosticó una fístula dural lumbar y la paciente tenía solamente una paresia de L4 y L3 de un lado. La fístula dural se veía de papayita para operar. La operamos. En el posoperatorio, durante la cirugía encontramos unos vasos anormales, los ligamos, sacamos un pedazo de la dura. Bueno, pero no quedamos muy contentos. En el posoperatorio la paciente tiene deterioro de su estado neurológico. Hacemos una arteriografía de control y la lesión está exactamente igual. Entonces ya nuevamente entramos y tampoco quedamos contentos porque resecamos unos vasitos y finalmente pues dijimos cerremos y hagamos una arteriografía de control, pero la paciente nuevamente se deterioró. Hicimos la arteriografía de control y la malformación estaba exactamente igual. Entonces con el terapista endovascular se embolizó la paciente. Él nos dijo que había embolizado completamente la lesión, pero ya para ese entonces la paciente tenía una paraparesia densa, una fuerza aproximadamente de 2/2, y quedamos pues aburridos, pero contentos porque el radiólogo nos dijo que la había embolizado completamente. Yo veo a la paciente 6 meses después, ya estaba prácticamente pues parapléjica. Le pedí una angiografía de control y para sorpresa la malformación no solamente estaba igual, sino un poquito más grande. Se le ofreció nuevamente terapia endovascular, pero la paciente no se dejó. Esta patología es muy rara. Yo quiero saber qué experiencia tiene Jorge, porque me parece que lo que nos pasó a nosotros pues le puede pasar a cualquiera. Y yo quisiera oír de Jorge, que tiene más experiencia, cómo han sido sus casos y su evolución de enfermedad. Buenos días nuevamente. Primero, Cristian, sorprendido con la charla. Yo acostumbro, profe, usted lo sabe, cuando alguien termina una charla, pues hacer un resumen como de lo importante. Y justo lo que yo había pensado decir, Cristian lo mostró en una última diapositiva que dijo para llevar a casas o sea, no solo una muy buena presentación, sino que al final pude entender que tiene una capacidad de comprensión muy grande, Cristian. Felicitaciones. Profe, la experiencia mía, a mí me gustan muchísimo las malformaciones y las fístulas, a diferencia de los aneurismas que me parecen como muy aburridos porque son siempre muy predecibles. Las malformaciones y las fístulas son impredecibles. Me encantan. Como les dije yo en una reunión que hubo sobre este mismo tema hace 2 o 3 años, yo trato en promedio, yo diría que una fístula mensual y una malformación anual. Como cosa rara, este último año he visto 3 malformaciones intramedulares. O sea que, ¿cuál es la conclusión de esto? Como Cristian lo dijo, las fístulas básicamente, las extradurales y las intradurales dorsales se manifiestan por síntomas de congestión, entonces producen una mielopatía congestiva crónica. Las fístulas dorsales, Cristian, te faltó mencionar que pueden producir sangrado, las fístulas ventrales pueden producir sangrado porque producen aneurismas, y yo he visto 3 pacientes con sangrado agudo de un aneurisma de una fístula ventral. Y las malformaciones pueden manifestarse en el 75%
de forma aguda por sangrados o por compresión, por el efecto de masa. El tratamiento, igual como lo dijo Cristian, endovasculares, las extradurales, que son la inmensa mayoría, vas por una razón, porque es que la seguridad, ahí no hay nada por vía endovascular para lesionar. Entonces, el objetivo ahí es entrar hasta la vena, o sea, que el líquido embolizante llegue hasta la vena, o sea, llegue hasta el punto fistuloso y un poquito más allá para poder que eso nunca más se vaya a recanalizar. Importante tener en cuenta que cuando uno hace ese procedimiento hay que dejar al paciente anticoagulado. Venas se hipertrofian por el alto flujo de varios años y si uno súbitamente las ocluye, esas venas van a producir una trombosis que es retrógrada inclusive o anterógrada y pueden producir una isquemia medular venosa. Es bien importante es en el postoperatorio anticoagular a los pacientes de fístulas. Nosotros ya tenemos alguna confianza, entonces embolizamos hay dos formas de embolizar en general, malformaciones y fístulas. Una, que es con embolizante de flujo, como el Histoacril. Cuando uno inyecta el Histoacril se va para donde el flujo se lo lleve. En cambio, el Onix o el Squid, que es lo mismo, uno tiene la capacidad de empuje con la propia mano, no son flujo dependientes. Hay que tener eso en consideración, sobre todo en las malformaciones. De las fístulas uno las tapa sin problema. En las malformaciones que son de cono, Cristian lo dijo al principio en la anatomía, el problema del cono es que hay anastomosis múltiples entre las venas espinales anteriores y las posteriores. Entonces, cuando yo me meto por vía endovascular a una malformación del cono, yo no puedo garantizar a dónde va a ir el líquido embolizante. De hecho, este control, Cristian, que acabas de mostrar, el control final, ahí se ve que el componente de la espinal anterior se fue y los dos pequeños remanentes que quedan son de las espinales posteriores. Es decir, esta malformación de cono que trataron ustedes, muy bien tratada, tenía el 90% era componente de la espinal anterior y el 10% era componente de la espinal posterior del lado, creo que del lado derecho. Entonces, si uno se mete por vía endovascular a una malformación de cono, hay alta posibilidad de isquemia por las conexiones que hay en el cono de las espinales anteriores, de la espinal anterior con las posteriores. Ahora, a diferencia de lo que muestra la literatura, me ha ido bien con las malformaciones arteriovenosas que no son de cono. Básicamente, ¿por qué? Porque uno logra identificar la arteria espinal anterior baja por la línea media, por la parte anterior de la línea media, y uno siempre logra ver el pediculito que entra hacia posterior, hacia la malformación. Uno tiene que entrar a la arteria espinal anterior y meterse al pediculito e inyectar solamente ese pediculito para conservar la espinal anterior. Hay una teoría que Francisco Londoño lo dijo hace 1 o 2 años, yo no sabía que existía también por vía quirúrgica, pero es que a diferencia de las malformaciones cerebrales, ocluir la ferencia es una cosa mala, sin tapar el nido, porque eso siempre recanaliza. Pero en cambio, en las malformaciones espinales, es suficiente con usted ocluir la ferencia principal. No hay una recanalización, básicamente porque siempre las aferencias de la médula no van sino de anterior a posterior o de posterior a anterior. Entonces, la experiencia con malformaciones intramedulares, dorsales y lumbares, dorsales y cervicales ha sido buena. Esa es como la conclusión de la experiencia. Gracias, Jorge. ¿No has tenido casos como el que te comenté? Profe, lo que pasa es que yo que soy cirujano, a mí me ha pasado, pero a mí me pasó eso muchas veces, no solo con las malformaciones, sino como con los tumores. Yo no sé, en la cirugía, solamente la persona que no opere no es capaz de entender de que eso puede pasar. A mí también me pasó muchas veces en malformaciones y en tumores, que uno está convencido de que uno resecó las cosas. Y de hecho recibí varias críticas de los radiólogos, porque los radiólogos no operan. Uno se mete un tumor, uno escribe una resección del 80 al 90%, y cuando va y le hacen la resonancia de control es una biopsia, entonces ellos se ríen o se burlan, pero todos los que somos cirujanos sabemos que eso nos puede pasar. Y sí, ha pasado, por supuesto que ha pasado.